El gran palacio imperial de Qatar se erigía como una imponente montaña de esmeralda contra el cielo carmesí de Sillery Prime. Sus torres retorcidas y parapetos angulares proyectaban poder y dominación, arrojando largas sombras sobre la ciudad capital que se extendía a sus pies. Dentro de esos muros impenetrables, la emperatriz Sira gobernaba con autoridad absoluta sobre la fuerza militar más temida de la galaxia conocida. Alex Mercer apretó la frente contra el frío suelo de metal, con la mirada baja mientras la guardia personal de la emperatriz pasaba marchando. 6 meses como prisionero le habían enseñado el precio de levantar la vista en el momento equivocado. Su uniforme militar, antes motivo de orgullo, había sido reemplazado por los harapos grises de un sirviente de palacio, marcándolo como el más bajo entre los bajos. «Muévete, humano», gruñó un guardia, apartándolo de un empujón con la culata de una lanza. Alex se mordió la lengua para no responder. El capitán Alexander Mercer, de las Fuerzas Especiales de la Tierra, le habría roto el brazo al guardia por semejante insulto. Pero ese hombre ya no existía. Había muerto junto con el resto de su equipo de reconocimiento cuando su nave fue capturada por patrullas Qatar. Ahora solo era Alex, el sirviente personal de una princesa que aún no conocía. Los recuerdos de su captura todavía lo atormentaban en sueños. El ataque sorpresa que había inutilizado los motores de su nave, el abordaje de los guerreros Qatar, con su piel verde brillando bajo las luces de emergencia mientras se movían con una eficiencia brutal. La decisión que tomó de rendirse en lugar de ver a toda su tripulación masacrada. A veces, todavía oía los gritos de quienes se resistieron. La mayoría de los prisioneros eran enviados a campos de trabajo en los planetas exteriores. Alex había sido apartado cuando los Qatar descubrieron su insignia de rango. «El capitán servirá», había dicho el comandante con una sonrisa cruel. «Le enseñará humildad a los humanos ver a sus líderes de rodillas». Los guardias lo empujaron hacia una pequeña puerta al final de un pasillo apenas iluminado. «El engendro imperial requiere comida. La servirás y luego te irás. Habla solo si te hablan. No toques nada. Recuerda, humano, tu vida solo tiene valor mientras sirvas». Alex asintió, manteniendo una expresión neutra a pesar de la rabia que ardía en su interior. Los Qatar consideraban la perfección física como la máxima virtud, y la fuerza, el único valor digno de respeto. Los guerreros de piel verde medían casi 2,5 metros, con cuerpos musculosos y rasgos angulosos. Lo que les faltaba en avance tecnológico, lo compensaban con pura brutalidad. El guardia abrió la puerta con una pesada llave de hierro y empujó a Alex adentro. La habitación era sorprendentemente luminosa, con altos ventanales que dejaban entrar la luz roja del sol. A diferencia de la precisión militar del resto del palacio, esta cámara estaba llena de cojines suaves, tapices coloridos y juguetes sencillos. En el centro de la habitación, una pequeña figura estaba sentada de espaldas a la puerta, observando una proyección holográfica, la única pieza de tecnología avanzada que Alex había visto desde su captura. La proyección mostraba a niños bailando en formación, con movimientos precisos y disciplinados. Mientras Alex se acercaba con la bandeja de comida, oyó un suave sollozo. La princesa, que supuso debía ser Lie, lloraba mientras veía a los otros niños danzar. «Su comida, Alteza», dijo Alex en voz baja, dejando la bandeja a su lado. La niña se giró y Alex luchó por mantener la compostura. Era diminuta, no tendría más de 5 años, con la misma piel verde y rasgos angulosos de su pueblo. Pero a diferencia de los especímenes perfectos que había visto por todo el palacio, una de sus piernas estaba encerrada en una tosca barra de hierro que iba desde la rodilla hasta el tobillo, forzando la pierna a permanecer recta y haciendo imposible el movimiento normal. «¿Eres mi nuevo sirviente?», preguntó ella rápidamente, secándose las lágrimas. «Sí, Alteza». Alex inclinó la cabeza respetuosamente. «Los otros nunca me hablan», dijo ella, con una voz pequeña pero clara. «Creen que no los oigo susurrar sobre la princesa defectuosa». A Alex se le retorció el corazón. Había visto cómo los Qatar trataban la debilidad. En su brutal sociedad, la imperfección física era considerada la máxima vergüenza. «¿Va a comer, Alteza?», preguntó, señalando la comida intacta.
Lie negó con la cabeza, su mirada volviendo al holograma. Quiero bailar como ellos, susurró. Pero no puedo. Mi madre dice que debo aceptar mis limitaciones. La tristeza en su voz rompió algo dentro de Alex. Durante meses, había reprimido su humanidad, centrándose solo en sobrevivir. Pero ver el dolor de esta niña despertó algo que creía haber perdido. Hay muchas formas de bailar, dijo antes de poder contenerse. Lie lo miró con repentino interés. ¿Qué quieres decir? Alex miró nervioso hacia la puerta. Lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero la esperanza en los ojos de la niña lo impulsó a seguir. En la tierra, tenemos danzas que no requieren mucho movimiento de las piernas, explicó, dejando la bandeja a un lado. La historia se cuenta con las manos y la parte superior del cuerpo. Se puso de pie y le hizo una demostración, moviendo los brazos con gestos fluidos, trazando patrones en el aire. Era una danza sencilla que su abuela le había enseñado, que imitaba el vuelo de los pájaros. ¿Ves? La belleza está en el movimiento de las manos, no de los pies. Lie observaba, hipnotizada. Olvidado el holograma, se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos por el asombro. Muéstrame otra vez, exigió, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Alex repitió los movimientos, esta vez añadiendo un ligero balanceo de su torso. La danza cuenta la historia de unos pájaros que vuelan libres sobre las montañas, explicó. Lie se puso de pie con dificultad, moviéndose torpemente con la barra de hierro que mantenía rígida una de sus piernas. ¿Así? Preguntó, imitando los movimientos de sus brazos con una gracia sorprendente. Sí, exactamente así, la animó Alex, sonriendo por primera vez en meses. Ahora inténtalo tú. La puerta se abrió de golpe. Alex se quedó paralizado a mitad de un movimiento mientras la emperatriz Sira entraba en la habitación, flanqueada por dos guardias. Su figura alta e imponente irradiaba furia, y sus ojos dorados se habían estrechado hasta convertirse en peligrosas rendijas. ¿Qué significa esto?, exigió, su voz cortando el aire de la habitación como una cuchilla. Alex se arrodilló de inmediato, pegando la frente al suelo. La muerte llegaría pronto. Estaba seguro. Madre, exclamó Lie, sin darse cuenta del peligro. Mira lo que el humano me ha enseñado. Es una danza en la que no necesitas mover los pies. Alex mantuvo la cabeza gacha, esperando la orden de la emperatriz para ejecutarlo. El silencio se alargó, volviéndose insoportable. Levántate, humano, ordenó finalmente Sira. Alex se puso de pie lentamente, manteniendo la mirada baja por respeto. Cuando se atrevió a echar un vistazo, se sorprendió al ver a la emperatriz estudiando a su hija con una expresión indescifrable. Lie todavía movía los brazos siguiendo el patrón que Alex le había mostrado, con el rostro iluminado de alegría. A pesar de su postura torpe por la barra de hierro, había una belleza y una libertad en sus movimientos que trascendían su limitación física. Algo cambió en la expresión de Sira, un ablandamiento casi imperceptible. Por un instante, la temible emperatriz pareció dudar. Continúa, ordenó, dando un paso atrás. Alex vaciló, luego reanudó la danza, guiando a Lie a través de los movimientos. Juntos, contaron la historia de pájaros surcando los cielos sobre las montañas, de libertad y de vuelo. Cuando terminaron, Lie se volvió hacia su madre, sin aliento por la emoción. ¿Has visto, madre? Puedo bailar. Sira se acercó a su hija, y en un gesto que parecía extraño en ella, tocó suavemente la mejilla de la niña. Sí, dijo en voz baja. Lo veo. Se giró hacia Alex, su expresión endureciéndose de nuevo. Volverás mañana. Le enseñarás a mi hija más de estas danzas de manos. No era una petición. Alex hizo una profunda reverencia. Como ordene, emperatriz. Mientras los guardias lo escoltaban fuera, Alex alcanzó a ver a Lie por última vez. La pequeña princesa seguía practicando los movimientos, con el rostro transformado por la felicidad. En ese momento, Alex comprendió que había descubierto un arma más poderosa que cualquier espada o lanza: la capacidad de llevar alegría a una niña considerada inútil por su propio pueblo. Y de alguna manera,
Sintió que este pequeño acto había cambiado algo fundamental en el Palacio de Qatar. Durante las 2 semanas siguientes, Alex volvió a diario para enseñar a Lie nuevas danzas. Cada día, la confianza de ella crecía. Ya no era la niña tímida y retraída que había conocido al principio. Ahora lo recibía con entusiasmo, ansiosa por aprender nuevos movimientos, nuevas historias contadas a través del lenguaje de la danza. Y cada día, la emperatriz Sira observaba desde las sombras, sus ojos dorados siguiendo cada movimiento, cada interacción entre el prisionero humano y su hija. El 15º día, mientras Alex demostraba una nueva secuencia que imitaba el fluir del agua, Sira se adelantó desde su posición habitual junto a la pared. Este movimiento, dijo, señalando el gesto fluido de los brazos de Alex. ¿Qué representa? Alex se detuvo, sorprendido por su pregunta directa. Agua, emperatriz. Agua que fluye encontrando su camino alrededor de los obstáculos. Muéstrame, ordenó. Con el corazón latiéndole con fuerza, Alex demostró la secuencia de nuevo, explicando mientras se movía. El agua no lucha contra las rocas en su camino. Fluye a su alrededor, por debajo de ellas, a veces por encima. Se adapta a lo que se interponga. Esa no es la manera de los Qatar, dijo Sira, con una expresión indescifrable. Creemos en superar los obstáculos a través de la fuerza, no en evitarlos. No se trata de evitar, explicó Alex con cuidado. Se trata de encontrar el camino más eficiente. A veces, la confrontación directa no es la estrategia más efectiva. Los ojos de Sira se entrecerraron. Hablas por experiencia, humano. Fui capitán en nuestro ejército, admitió Alex, arriesgándose. Dirigía misiones de reconocimiento. A veces era necesario luchar. Otras veces, la adaptación y la retirada estratégica salvaban más vidas. La retirada es debilidad, afirmó Sira, pero su tono tenía una nota de curiosidad en lugar de condena. La retirada puede ser una estrategia, replicó Alex. Vivir para luchar otro día cuando las probabilidades estén más a tu favor. Lie, que observaba este intercambio con los ojos muy abiertos, giraba la cabeza de su madre a su maestro y viceversa. Me demostrarás estos movimientos estratégicos en privado, decidió Sira. Esta noche, después de la cena de Lie, los guardias te llevarán a mis aposentos privados. Alex hizo una reverencia, ocultando su sorpresa. Como ordene, emperatriz. Esa noche, cuando los guardias lo condujeron al santuario privado de Sira, en lo alto de las torres del palacio, Alex esperaba encontrarse en otro austero entorno militar. En cambio, entró en un espacio de una belleza inesperada. Suaves telas en tonos de joyas cubrían las paredes, y los muebles parecían diseñados para la comodidad más que para la funcionalidad. Cristales brillantes proporcionaban una luz cálida, muy diferente de la dura iluminación del resto del palacio. Sira despidió a los guardias con un gesto. Sin su armadura ceremonial, vestida con una simple túnica de un profundo color púrpura, parecía casi otra persona. Seguía siendo imponente por su altura y su porte regio, pero de alguna manera más accesible. Aquí hablaremos como iguales, dijo, señalando un cojín frente a ella. Siéntate. Alex se sentó con cautela, todavía receloso de una trampa. ¿Puedo preguntar por qué estoy aquí, emperatriz? Sira, corrigió. Cuando estemos a solas, me llamarás Sira. Sirvió un líquido de color rubí en 2 copas, entregándole una a Alex. Bebe. No está envenenado. Alex tomó un pequeño sorbo. El líquido era dulce con un matiz especiado, diferente a todo lo que había probado antes. Has cambiado a mi hija, dijo Sira, estudiándolo por encima del borde de su copa. Antes de que llegaras, hablaba poco, comía menos, pasaba sus días sumida en la miseria. Ahora sonríe. Tiene un propósito. Solo necesitaba encontrar su propia forma de moverse por el mundo, dijo Alex. La barra de hierro no la define. Pero sí lo hace, contradijo Sira. En la sociedad Qatar, la marca como no apta para gobernar, indigna de respeto. Por eso la mantengo escondida, protegida de la crueldad de nuestro pueblo. ¿Por qué no cambiar la sociedad en su lugar?
Las palabras se le escaparon a Alex antes de que pudiera detenerlas. Para su sorpresa, Cira no reaccionó con ira. En cambio, se inclinó hacia adelante, con sus ojos dorados intensos. Háblame de la Tierra, Alexander Mercer. Háblame de un mundo donde la imperfección física no es una marca de vergüenza. Hablaron durante horas. Alex le contó la historia de la Tierra, de sociedades que una vez valoraron el poderío físico por encima de todo, pero que habían evolucionado para reconocer diferentes formas de fortaleza: la inteligencia, la resiliencia, la compasión. Habló de cómo la diversidad de pensamiento y habilidad había llevado a las mayores innovaciones de la humanidad. A medida que las lunas gemelas de Sillery Prime se elevaban en el cielo nocturno, proyectando una luz plateada a través de los altos ventanales, Cira se movió para sentarse a su lado, su interés evidente en cada pregunta que hacía. Tu mundo suena caótico, dijo ella. Tantas formas diferentes de ser, de pensar. Puede serlo, admitió Alex. Pero en ese caos hay creatividad, innovación, crecimiento. La homogeneidad engendra estancamiento. Y sin embargo, hemos conquistado la mitad de la galaxia mientras que tu gente apenas se ha aventurado más allá de su propio sistema estelar. ¿A qué costo?, preguntó Alex en voz baja. ¿Cuántos de tu propio pueblo han sido descartados porque no cumplían con tus estándares de perfección física? ¿Cuántos líderes, pensadores, creadores potenciales has perdido? Cira guardó silencio por un largo momento. Hablas con ideas peligrosas, Alexander Mercer. Pediste la verdad, no seguridad. Ella extendió la mano entonces, sus dedos verdes tocando ligeramente la mano de él. El contacto envió una sacudida inesperada a través del cuerpo de Alex. Quizás he vivido demasiado tiempo con seguridad y no lo suficiente con la verdad. Cuando sus ojos dorados se encontraron con los de él, Alex vio algo que no esperaba. Vulnerabilidad, curiosidad y algo más elemental. Una conexión que trascendía sus mundos diferentes. La temible emperatriz de Qatar no lo miraba como una gobernante a un esclavo, sino como una mujer a un hombre. Antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, Cira se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. El beso fue tentativo al principio, luego creció en intensidad a medida que Alex respondía. Su piel era más cálida que la de un humano, su aroma exótico pero embriagador. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Cira parecía tan sorprendida por sus acciones como Alex se sentía. Esto es inesperado, dijo ella, con una nota de asombro en su voz. Para ambos, coincidió Alex. Regresa a tus aposentos ahora, ordenó, aunque su tono era suave. Pero volverás mañana por la noche. Hay mucho más que deseo discutir. Mientras los guardias lo llevaban de regreso a su celda, la mente de Alex daba vueltas por los acontecimientos de la noche. La emperatriz del imperio más temido de la galaxia lo había besado y lo había invitado a volver. Era o el comienzo de algo extraordinario o una trampa muy elaborada. De cualquier manera, sabía que su vida en Sillery Prime se acababa de volver infinitamente más complicada. El comandante de guerra Drax caminaba de un lado a otro en sus aposentos, la rabia creciendo con cada paso. Durante 20 años, había servido como el comandante de guerra más condecorado del imperio. Había liderado la conquista de 7 sistemas planetarios, expandido el territorio Qatar más allá de todas las expectativas y eliminado cualquier amenaza al gobierno de la emperatriz. Todo con el entendimiento de que cuando Cira finalmente dejara el poder, él sería nombrado su sucesor. La princesa defectuosa había sido una solución conveniente, una línea de sangre real que nunca gobernaría, allanando el camino para que él reclamara el trono como el siguiente Qatar más digno. Pero ahora, este esclavo humano lo estaba cambiando todo. Sus espías habían informado de las reuniones nocturnas entre la emperatriz y el prisionero, las conversaciones susurradas, la creciente intimidad. Peor aún, había rumores de que Cira estaba reconsiderando la rígida adhesión del imperio a la perfección física como única medida de valor. «Comandante», llamó una voz desde la puerta. El subcomandante Vex estaba en posición de firmes, su rostro una máscara de disciplina militar. «El informante tiene nueva información. Habla», ordenó Drax, deteniendo su agitado caminar.
La emperatriz ha solicitado antiguos pergaminos de los archivos históricos. Leyes de sucesión de antes de la era de la fuerza. Drax golpeó la pared con el puño, agrietando la piedra. Busca cambiar las leyes de sucesión para hacer a la niña defectuosa su heredera a pesar de su debilidad. Hay más, continuó Vex. Ha comenzado a cuestionar al Consejo sobre la integración de prisioneros de guerra en la sociedad Catar. Algunos creen que tiene la intención de elevar al humano a una posición oficial. Inconcebible, rugió Drax. Un no-Catar en una posición de autoridad. Este humano la ha embrujado, ha corrompido su mente con la debilidad de la tierra. ¿Qué haremos, comandante? El rostro de Drax se endureció hasta convertirse en una máscara de determinación. Reúne a mis oficiales leales esta noche. Si la emperatriz traiciona nuestras costumbres por el bien de una niña lisiada y un esclavo humano, ya no es digna de gobernar Catar. Después de que Vex se fuera, Drax activó un panel de comunicación oculto en sus aposentos. El rostro que apareció en la pantalla pertenecía a Saurin, el sumo sacerdote del templo ancestral, una figura anciana cuya piel verde y arrugada había comenzado a desvanecerse a un verde menta pálido con la edad extrema. La corrupción se extiende, sumo sacerdote, informó Drax. La emperatriz cuestiona nuestras tradiciones más sagradas. La influencia del humano se fortalece, coincidió Saurin, su voz un susurro seco. Los ancestros están disgustados. Las viejas costumbres deben ser preservadas. Busco tus bendiciones para lo que debe hacerse. El anciano sacerdote cerró los ojos momentáneamente. Los ancestros hablan a través de mí. Cuando un gobernante abandona la tradición, abandona su derecho a gobernar. Tienes nuestra bendición, comandante de guerra. Purga la debilidad de nuestro imperio. Drax inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Así se hará. Durante el siguiente mes, la vida de Alex se transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. De día, continuaba enseñando a Lie nuevas danzas, observando con orgullo cómo la princesa ganaba confianza y habilidad. De noche, pasaba horas con Sira, sus conversaciones abarcando desde la política y la filosofía hasta historias personales. Y cada vez más, esas conversaciones daban paso a la intimidad física. La primera noche que hicieron el amor había sido una revelación para ambos. El descubrimiento de cómo sus diferentes biologías podían crear armonías inesperadas, cómo lo extraño podía volverse familiar, incluso apreciado. Nunca esperé esto, confesó Sira una noche mientras yacían entrelazados en su cama, la luz carmesí del amanecer comenzando a filtrarse por las altas ventanas. Cuando tu nave fue capturada, te vi solo como un enemigo, luego como una herramienta para humillar. ¿Y ahora?, preguntó Alex, trazando los patrones en su piel verde con dedos suaves. Ahora te has vuelto esencial, dijo ella, con sus ojos dorados serios. Has despertado preguntas que nunca pensé hacer, deseos que no sabía que tenía. Preguntas sobre tu sociedad o sobre nosotros. Ambas cosas. Se incorporó, envolviéndose en una túnica de seda. He comenzado a reexaminar nuestras leyes de sucesión. Durante siglos, hemos excluido a aquellos con imperfecciones físicas del liderazgo, creyendo que son débiles, una amenaza para nuestro dominio. Y ahora estás cuestionando esa creencia. Lie ha mostrado más coraje y adaptabilidad al aprender a bailar con su limitación que muchos guerreros en la batalla, dijo Sira. Ella encuentra formas de superar los obstáculos en lugar de simplemente aplastarlos. Quizás ese es un tipo de fortaleza que hemos subestimado. Se volvió para mirarlo directamente. Estoy considerando cambiar la ley para permitir que Lie herede el trono. Alex se incorporó, conmocionado. Eso sería un cambio revolucionario. Sí, y muchos se resistirán. Su expresión se oscureció. Drax más que nadie. Él ha esperado durante mucho tiempo sucederme, usando el defecto de Lie como justificación para saltarse la línea de sangre. ¿Es peligroso? Extremadamente. Comanda la lealtad de nuestros líderes militares más tradicionales. Pero yo soy la emperatriz. Mi palabra es ley. Alex tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Un cambio tan significativo rara vez ocurre sin conflicto. Lo sé, apretó su mano.
Por eso te necesito a mi lado, oficialmente. Estoy creando un nuevo puesto, consejero cultural del trono. Me ayudarás a navegar estos cambios. Aportarás tu perspectiva de la tierra a nuestras tradiciones. ¿Vas a elevar a un prisionero a consejero real? Preguntó Alex, atónito. ¿No creará eso aún más resistencia? Sin duda, pero no puedo hacer estos cambios sola, y ya has demostrado tu valor para el imperio a través de tu trabajo con Lie. Se inclinó para besarlo suavemente. Además, estoy cansada de fingir que sigues siendo un prisionero cuando te has convertido en mucho más. El anuncio oficial llegó 3 días después. De pie en el balcón principal del palacio, la emperatriz Sira se dirigió a la élite de la sociedad Catar reunida. Alex estaba a un lado, vestido no con harapos de sirviente, sino con un atuendo formal que lo identificaba como miembro de la Casa Real. Durante generaciones, el Imperio Catar ha definido la fuerza únicamente a través de la destreza física, comenzó Sira, su voz resonando en el vasto patio. Este enfoque nos ha servido bien en la conquista, pero también ha limitado nuestro crecimiento, nuestro potencial. Murmullos se extendieron por la multitud. Alex podía ver al comandante de guerra Drax de pie con sus oficiales, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Hoy anuncio 2 cambios en nuestra ley imperial, continuó Sira. Primero, la sucesión ya no será determinada únicamente por la perfección física, sino por la capacidad de liderar, de adaptarse, de visualizar el futuro de nuestro imperio. Mi hija, la princesa Lie, queda confirmada como mi heredera. Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos rostros mostraban conmoción, otros disgusto, pero unos pocos, particularmente entre los Catar más jóvenes, mostraban interés, incluso aprobación. Segundo, estoy creando un nuevo puesto dentro del Consejo Imperial, consejero cultural del trono. Este puesto será ocupado por Alexander Mercer de la Tierra, quien ha demostrado una visión única que beneficiará la evolución de nuestro imperio. Ahora, la reacción de la multitud fue inconfundible. Gritos de protesta se elevaron de los oficiales de Drax. Otros parecían confundidos, sin saber cómo reaccionar ante cambios tan sin precedentes. Estos cambios no son un rechazo a nuestra fuerza, aclaró Sira, alzando la voz por encima del creciente tumulto. Son una expansión de cómo definimos la fuerza. El árbol más fuerte no es el que se mantiene rígido ante la tormenta, sino el que puede doblarse sin romperse. Por el rabillo del ojo, Alex vio un movimiento. Drax se abría paso entre la multitud hacia el frente, con la mano en la empuñadura de su espada ceremonial. Los guardias del palacio se movieron para interceptarlo, pero varios de sus oficiales intervinieron, creándole un camino. «Esto es un sacrilegio», gritó Drax, su voz cortando el ruido. «Corrompes nuestras tradiciones con debilidad humana. La emperatriz ha sido embrujada». La expresión de Sira permaneció tranquila, aunque Alex podía ver la tensión en su postura. «Tus preocupaciones han sido escuchadas, comandante de guerra. Las discutiremos en el consejo». «No hay nada que discutir», gruñó Drax. «Pondrías a una niña defectuosa en el trono y a un alienígena a tu diestra. Esto es traición a nuestra propia sangre». La reacción de la multitud estaba dividida. Algunas voces se alzaron de acuerdo con Drax, otras pedían respeto por el decreto de la emperatriz. «Ten cuidado, comandante», advirtió Sira, su voz endureciéndose. «Las preguntas están permitidas. Las acusaciones de traición no». Drax se irguió en toda su altura, su enorme cuerpo tenso de rabia. «Desafío formalmente estos decretos bajo el antiguo derecho de preservación. Nuestras tradiciones deben ser protegidas de la corrupción». El antiguo derecho, una ley raramente invocada que permitía a los líderes militares desafiar decretos imperiales que creían que amenazaban la supervivencia del imperio. No podía derrocar a la emperatriz directamente, pero podía forzar un debate público y una votación en el Consejo Militar. «Desafío aceptado», respondió Sira sin dudar. «El Consejo se reunirá mañana al amanecer». Mientras la multitud se dispersaba, con la tensión flotando en el aire, Alex se acercó a Sira. «¿Qué significa esto?» «Significa que Drax ha hecho su primer movimiento», dijo ella en voz baja.
El Consejo debatirá mis decretos. Si votan en contra, todavía puedo imponer mi voluntad, pero debilitaría mi posición significativamente. Y Drax lo sabe. Sí, sus ojos dorados eran graves. Esto es solo el comienzo, Alexander. La verdadera batalla está por venir. La cámara del consejo era una sala antigua en las profundidades del palacio. Sus paredes de piedra estaban talladas con la historia de las conquistas de Catar. 12 sillas macizas formaban un círculo, cada una ocupada por un líder militar de alto rango. En el centro había una 13ª silla, más grande y ornamentada, el trono de la emperatriz. A Alex se le había permitido asistir como objeto de uno de los decretos impugnados, pero se mantuvo en la periferia, muy consciente de las miradas hostiles dirigidas hacia él. El comandante de guerra Drax habló primero, su voz profunda resonando en la cámara. Durante 10.000 años, los Catar nos hemos definido a través de la perfección física. Es la piedra angular de nuestra supremacía militar, nuestra expansión imperial, nuestra propia identidad. Recorrió el círculo, haciendo contacto visual con cada miembro del consejo. Ahora, nuestra emperatriz, que nos ha liderado gloriosamente durante 20 años, propone descartar este fundamento, colocar a una niña con un defecto físico en la línea de sucesión al trono, elevar a un prisionero humano al estatus de consejero. Su voz bajó, volviéndose casi dolida. No cuestiono el liderazgo pasado de la emperatriz ni sus intenciones. Cuestiono si ha sido influenciada, quizás sin culpa propia, por ideas alienígenas que amenazan nuestra forma de vida. Varios miembros del consejo asintieron de acuerdo. Alex tomó nota de quiénes eran, marcando mentalmente a los partidarios de Drax. Se ha observado al humano enseñando sus débiles filosofías a la princesa, continuó Drax. Y ahora nos enteramos de que se ha estado reuniendo en privado con la emperatriz durante semanas. ¿Es de extrañar que su pensamiento se haya corrompido? Cuidado, comandante, advirtió Sira desde su trono. Te acercas al límite del discurso aceptable. Drax hizo una reverencia, un gesto más burlón que respetuoso. Hablo solo por preocupación por nuestro imperio, emperatriz. Estos cambios pueden parecer menores, pero atacan el corazón de lo que nos hace Catar. Si la perfección física ya no es necesaria para el liderazgo, ¿qué sigue? ¿Aceptaremos a los débiles en nuestro ejército? ¿Dejaremos de sacrificar a la descendencia defectuosa? ¿Nos volveremos tan blandos y fragmentados como las sociedades humanas? La cámara se llenó de murmullos de preocupación. Alex pudo ver la estrategia en acción. Drax estaba pintando un panorama desolador, convirtiendo cambios moderados en amenazas existenciales. Cuando Drax terminó, Sira se levantó de su trono. Su presencia impuso un silencio inmediato. Durante 10.000 años, comenzó, haciéndose eco de la apertura de Drax. Los Catar hemos conquistado, expandido, dominado. Y sin embargo, en los últimos siglos, nuestra expansión se ha ralentizado. Encontramos especies con atributos físicos inferiores, pero con tecnología, pensamiento estratégico y adaptabilidad superiores. Se movió al centro del círculo. Lo que el comandante Drax llama corrupción, yo lo llamo evolución. La especie más fuerte no es la que permanece sin cambios, sino la que se adapta a nuevos desafíos. Nos adaptamos a través de la conquista, intervino un miembro del consejo. Incorporando las fortalezas de aquellos a quienes derrotamos. Pero solo sus fortalezas físicas, replicó Sira. Hemos ignorado otras formas de poder. La innovación, la diversidad de pensamiento, el potencial colaborativo. Señaló a Alex. El humano lo demostró cuando le enseñó a la princesa Lie a bailar usando la parte superior de su cuerpo, adaptándose a su limitación en lugar de ser derrotada por ella. Este enfoque, encontrar nuevos caminos cuando los antiguos están bloqueados, ofrece a nuestro imperio nuevas estrategias para la dominación. El baile de la princesa es encantador, dijo otro miembro del consejo con desdén. Pero no la califica para liderar ejércitos. El liderazgo es más que liderar ejércitos, respondió Sira. Se trata de visión, adaptación, de reconocer oportunidades que otros no ven.
Lie ha demostrado estas cualidades al dominar una forma de expresión que muchos creían imposible para ella. En cuanto al papel de consejero del humano, ¿no estudiarían las armas de sus enemigos para entender mejor cómo derrotarlos? Esta analogía resonó en varios miembros del consejo, que asintieron pensativamente. No necesitamos abandonar nuestras fortalezas, continuó Sira. Debemos expandirlas. Destreza física y pensamiento adaptativo, poderío militar y flexibilidad estratégica. Este es el futuro que imagino para Qatar. No más débiles, sino más formidables que nunca. El debate continuó durante horas, con los miembros del consejo cuestionando tanto a Drax como a Sira. Alex observó las alianzas cambiantes, las opiniones vacilantes. Algunos permanecieron firmemente con Drax, aferrándose a la tradición como un escudo. Otros parecían intrigados por la visión de Sira, particularmente los líderes más jóvenes que habían visto de primera mano los desafíos de conquistar mundos tecnológicamente avanzados. Cuando llegó la votación final, fue agónicamente reñida. 7 a favor de mantener los decretos de Sira, 5 en contra. Una victoria, pero ajustada, que dejaba a casi la mitad del liderazgo militar alineado con la posición de Drax. Mientras el consejo se disolvía, Drax se acercó a Sira, deteniéndose justo antes de la distancia que requeriría que hiciera una reverencia. «Puede que hayas ganado esta votación, emperatriz», dijo, su voz baja pero audible en la ahora silenciosa cámara. «Pero has dividido al imperio. Habrá consecuencias. ¿Es eso una amenaza, comandante?», preguntó Sira, su tono peligrosamente tranquilo. «Simplemente una observación». Los ojos de Drax se desviaron hacia Alex. «Disfruta de tu consejero alienígena mientras puedas. Las cosas extrañas en suelo Qatar no suelen sobrevivir mucho tiempo a nuestro clima». Con eso, se dio la vuelta y salió de la cámara, sus partidarios siguiéndolo. Cuando estuvieron solos, Alex se acercó a Sira. «Esa fue una amenaza directa». «Sí», asintió ella. «Drax no aceptará esta derrota. Volverá a moverse contra nosotros, más directamente la próxima vez. ¿Qué hacemos?». La expresión de Sira era sombría pero decidida. «Nos preparamos y aceleramos nuestros planes. Los cambios deben arraigarse antes de que Drax pueda arrancarlos de raíz». Durante los 2 meses siguientes, el puesto de Alex como consejero cultural se volvió más que ceremonial. Trabajando estrechamente con Sira, ayudó a redactar nuevos protocolos educativos que identificarían y desarrollarían diferentes formas de talento entre la juventud Qatar. Los niños con diferencias físicas, anteriormente relegados a tareas menores, ahora serían evaluados por sus habilidades intelectuales, pensamiento creativo y otras aptitudes no físicas. Lie se convirtió en la cara pública de estos cambios. 3 veces por semana, realizaba sus danzas de manos para audiencias selectas. Primero para nobles curiosos, luego para oficiales militares dispuestos a observar, y finalmente para ciudadanos comunes que habían oído rumores de la princesa que bailaba a pesar de su barra de hierro. El efecto fue gradual pero innegable. La gente que venía esperando compadecer o despreciar a la princesa defectuosa, se iba hablando de su gracia, su expresividad, su evidente inteligencia. La barra de hierro, antes una marca de vergüenza, comenzó a ser vista por algunos como un símbolo de su resiliencia. Pero a medida que crecía el apoyo a las reformas de Sira, también lo hacía la resistencia. Drax se había retirado a su cuartel general militar en la provincia del norte, rodeado de sus oficiales más leales. Llegaron informes al palacio de almacenamiento de armas, movimientos de tropas inusuales y reuniones secretas con gobernadores provinciales. «Se está preparando para una guerra civil», dijo Alex una noche mientras él y Sira revisaban los últimos informes de inteligencia en los aposentos privados de ella. «Sí», asintió ella, su rostro contraído por la preocupación. «Pero no puede moverse todavía. Necesita más apoyo, más justificación». ¿Qué constituiría una justificación suficiente en la cultura Qatar? La expresión de Sira se oscureció. Tradicionalmente, solo 2 cosas justificarían la destitución de una emperatriz en el poder: incapacidad física o corrupción del linaje. No puede probar ninguna de las 2. Todavía no. Dejó el informe que estaba leyendo.
Pero hay rumores, Alexander. Susurros de que llevo un hijo tuyo. Alex se quedó helado. ¿Es posible? ¿Son nuestras especies compatibles de esa manera? No. Cira negó con la cabeza. Es biológicamente imposible. Pero el rumor sirve al propósito de Drax, sugiriendo que he corrompido el linaje imperial, haciéndome no apta para gobernar bajo la antigua ley. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cielo carmesí del atardecer. Usará cualquier arma que pueda encontrar. Y ahora mismo tú eres el objetivo más obvio. Alex se unió a ella en la ventana, colocando su mano sobre la de ella. Quizás debería dar un paso atrás en mi papel público, seguir siendo tu consejero en privado, pero eliminar el símbolo visible de la influencia humana. No, dijo Cira firmemente. Eso sería visto como una debilidad, como una admisión de que las acusaciones de Drax tienen fundamento. Debemos mantenernos firmes en el camino que hemos elegido. Se volvió para mirarlo, sus ojos dorados intensos. Pero también debemos acelerar nuestros planes. El Festival de la Fuerza se acerca en 3 semanas. Tradicionalmente, es cuando la familia real observa desde la reclusión mientras los mejores guerreros del imperio demuestran su destreza. ¿Y quieres cambiar esa tradición? Sí. Presentaré a Lee al público, no escondida, sino orgullosamente a mi lado. Realizará su danza para que todos la vean, y tú te unirás a ella, demostrando que diferentes formas de fuerza pueden coexistir, pueden complementarse. Alex silbó suavemente. Es un movimiento audaz. Drax lo verá como un desafío directo. Esa es la intención. La expresión de Cira era resuelta. Él opera en las sombras, esparciendo rumores, reuniendo apoyo secreto. Lo forzaré a salir a la luz. Haré que se declare abiertamente ante el pueblo. Es arriesgado, advirtió Alex. Si el público reacciona mal a la actuación de Lie, a mi presencia, entonces sabremos a qué atenernos, apretó su mano. Ningún gran cambio llega sin riesgo, Alexander. Tú me enseñaste eso. Mientras Cira se preparaba para su desafío público, Drax consolidaba su posición. En su fortaleza del norte, reunió no solo a líderes militares, sino también a figuras religiosas, nobles tradicionales y aquellos que temían cualquier tipo de cambio. La corrupción se extiende más de lo que temíamos, dijo a su círculo íntimo, reunido en la sala de guerra de su fortaleza. La emperatriz ha ordenado cambios en los protocolos educativos. Pronto, a los niños defectuosos se les concederán las mismas oportunidades que a los perfectos. Comienza la dilución de nuestra fuerza. El sumo sacerdote Saurin, su antiguo cuerpo ahora requiriendo el apoyo de 2 acólitos, levantó una mano temblorosa. Los ancestros hablan a través de mí. Este camino lleva a la extinción. Durante 100 generaciones hemos mantenido nuestro dominio a través de la pureza de forma y propósito. ¿Y qué querrían los ancestros que hiciéramos? Preguntó Drax, sabiendo ya la respuesta pero necesitando que se dijera en voz alta para los presentes. Cuando el gobernante se convierte en la amenaza, su destitución no es traición, sino un deber, entonó Saurin, su voz quebrada por la edad pero cargada con el peso de la autoridad religiosa. El subcomandante Vex dio un paso adelante. Nuestra red dentro del palacio informa que la emperatriz planea algo sin precedentes para el Festival de la Fuerza. Presentará a la princesa defectuosa públicamente junto con el consejero humano. Realizarán una especie de danza para demostrar formas alternativas de fuerza. Murmullos de disgusto recorrieron a los líderes reunidos. El Festival de la Fuerza es sagrado, protestó un noble. Profanarlo con exhibiciones de debilidad, con corrupción humana. Precisamente, asintió Drax. Nos da la oportunidad perfecta. La profanación de nuestra tradición más sagrada hará que muchos que aún dudan se unan a nuestra causa. ¿Qué propone, comandante? Preguntó un gobernador provincial cuyo apoyo hasta ahora había sido tentativo. El rostro de Drax se endureció en una máscara de determinación. La emperatriz ha pedido una demostración pública. Le daremos una. Cuando presente su perversión de nuestras tradiciones inspirada por humanos, la desafiaré directamente ante todo el pueblo. ¿Bajo qué fundamentos? Preguntó Vex.
El Consejo ya ha votado por un estrecho margen para apoyar sus decretos. No por los decretos, aclaró Drax. Desafiaré su derecho a gobernar por completo, por motivos de corrupción del linaje y contaminación espiritual. Invocaré el derecho de purificación. Incluso entre este grupo de tradicionalistas, este anuncio causó conmoción. El derecho de purificación era una tradición antigua que no se había invocado en más de 1000 años. Un combate ritual a muerte entre el retador y el gobernante. Tendrá que aceptar, resolló el sumo sacerdote Saurin. Negarse confirmaría su debilidad ante todos. ¿Y cuando la derrote? Preguntó el gobernador. Asumiré el liderazgo temporal como regente de guerra, explicó Drax. La niña defectuosa será eliminada de la sucesión y el humano será ejecutado públicamente como advertencia contra la corrupción extranjera. ¿Y si falla? Se atrevió a preguntar Vex. La expresión de Drax no cambió. No fallaré. Pero si ocurriera lo impensable, todos ustedes están implicados en este plan ahora. Preparen sus fuerzas. Si caigo, estén listos para actuar inmediatamente con una acción militar. Es mejor una guerra civil que la destrucción de todo lo que nos hace Qatar. Llegó el día del Festival de la Fuerza. La gran arena en el corazón de la ciudad capital se llenó con miles de ciudadanos, desde guerreros de élite hasta trabajadores comunes. Tradicionalmente, el festival comenzaba con exhibiciones de destreza en combate individual, seguidas de ejercicios militares en grupo que demostraban las famosas formaciones de batalla de los Qatar. Pero antes de que los primeros guerreros pudieran entrar en la arena, sonaron las trompetas, anunciando un discurso imperial. La multitud guardó silencio mientras la emperatriz Sira entraba, resplandeciente en su armadura ceremonial. A su lado caminaban la princesa Lie, con su pierna con la barra de hierro visible para todos, y Alex, vestido con un atuendo formal que lo identificaba como un oficial de la casa imperial. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. Se suponía que la familia real debía observar desde un palco privado, oculto a la gente común. Entrar directamente en la arena no tenía precedentes. Pueblo de Qatar. La voz de Sira resonó, amplificada por la perfecta acústica de la arena. Durante generaciones, hemos celebrado la fuerza como la máxima virtud, la perfección física como el objetivo final. Hoy, les presento un tipo diferente de fuerza. Hizo un gesto y Alex se adelantó con Lie. Este humano demostrará, junto con la princesa Lie, la fuerza que proviene de la adaptación, de encontrar nuevos caminos cuando los antiguos están bloqueados. En el centro de la arena, rodeados por miles de guerreros Qatar, Alex y Lie comenzaron a bailar. Era una nueva coreografía que habían creado juntos, contando la historia del pueblo Qatar, sus victorias, sus conquistas, pero también su potencial de crecimiento y cambio. Lie se movía con confianza ahora, la parte superior de su cuerpo fluida y expresiva. Las limitaciones de su pierna se incorporaron a la danza en lugar de ocultarse. Juntos, crearon una belleza que trascendía la perfección física. Cuando terminaron, el silencio se apoderó de la arena. Luego, desde algún lugar de la multitud, una sola voz gritó en señal de aprobación. Otra se unió, luego otra, hasta que una ola de sonido los inundó. No eran los rugidos sedientos de sangre que solían llenar la arena, sino algo nuevo, aprecio, asombro, quizás incluso el comienzo de la comprensión. Sira dio un paso adelante de nuevo, su voz fuerte y clara. El futuro de Qatar se construirá sobre todas las formas de fuerza. La fuerza de nuestros cuerpos, sí, pero también la fuerza de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra capacidad para adaptarnos y crecer. En el palco imperial, el comandante Drax se levantó bruscamente, su rostro contraído por la rabia. «¡Herejía!», gritó, su voz resonando en la arena repentinamente silenciosa. «La emperatriz ha sido corrompida por la debilidad humana. Traiciona nuestras costumbres». Su guardia personal, estratégicamente posicionada por toda la arena, desenvainó sus armas. La aprobación de la multitud se convirtió en confusión, luego en miedo. Yo, el comandante de guerra Drax, desafío a la emperatriz Sira por el liderazgo del imperio Qatar por motivos de corrupción espiritual y traición a nuestras sagradas tradiciones. Sira no mostró sorpresa ante este arrebato.
De hecho, una leve sonrisa jugueteó en las comisuras de su boca, como si esto fuera exactamente lo que había anticipado. ¿Bajo qué fundamentos específicos desafías, comandante?, preguntó, su voz tranquila pero firme. Bajo los fundamentos de la ley antigua, declaró Drax, descendiendo del palco para entrar en la arena. Has corrompido el linaje imperial con influencia extranjera. Has elevado la debilidad por encima de la fuerza. Amenazas la esencia misma de lo que nos hace Catar. Desenvainó una espada ceremonial, su hoja reflejando la luz roja del sol de Sillery. Invoco el derecho de purificación. Combate a muerte como exigen los ancestros. Un jadeo colectivo se elevó de la multitud. Muchos habían oído hablar del antiguo derecho en cuentos históricos, pero ninguno lo había presenciado en vida. Sira asintió solemnemente. Acepto tu desafío, comandante de guerra. Como es mi derecho como emperatriz, me enfrentaré a ti aquí mañana al mediodía. Esta noche, ambos nos prepararemos según la tradición. Drax pareció momentáneamente sorprendido por su pronta aceptación, pero rápidamente recuperó la compostura. Mañana entonces, emperatriz. Haz las paces con tus ancestros. Te darán la bienvenida pronto. Mientras la multitud se dispersaba en un silencio atónito, Alex se apresuró al lado de Sira. Sabías que esto pasaría. Contaba con ello, confirmó ella en voz baja. Drax es predecible en su tradicionalismo. No podía dejar pasar esta exhibición sin desafiarla. Pero, combate a muerte. Alex no pudo ocultar el miedo en su voz. Sira, él es el guerrero más grande del imperio. Y yo soy su emperatriz, replicó ella simplemente. No siempre fui una figura política, Alexander. Antes de tomar el trono, lideré ejércitos. He matado a más enemigos en combate singular de las campañas que Drax ha dirigido. Le tocó el rostro suavemente. Pero si caigo, debes estar preparado. Mis guardias leales tienen instrucciones de llevarlos a ti y a Lie a un lugar seguro. No te dejaré, insistió Alex. Debes hacerlo, dijo ella firmemente. Por el bien de Lie. Prométemelo. Mirando sus ojos dorados, viendo la determinación en ellos, Alex asintió a regañadientes. Lo prometo. Pero no llegará a eso. Lo derrotarás. Sira sonrió con tristeza. Tu fe me da fuerza. Ahora ven, tenemos preparativos que hacer. Esta noche podría ser nuestra última noche juntos, y no la desperdiciaría en el miedo. La arena de combate había sido despejada para el derecho de purificación. Con solo un círculo de arena rodeándolo, la élite de la sociedad Catar se reunió para presenciar el desafío. Lie estaba sentada en el palco real, rodeada de guardias cuya lealtad a su madre era incuestionable. Alex estaba cerca, con el corazón latiéndole con pavor. Sira entró por un lado, vestida con una armadura de batalla completa, llevando una espada y un escudo tradicionales de Catar. La espada era casi tan alta como ella, su filo afilado como una navaja. Por la entrada opuesta apareció Drax, su enorme figura encerrada en la armadura negra del comando de guerra. A diferencia de la emperatriz, solo llevaba una lanza, el arma preferida de los guerreros más hábiles de Catar. El sumo sacerdote Saurin, apoyado por sus acólitos, se arrastró hasta el centro de la arena. Su voz, amplificada por la acústica, era débil pero clara. El desafío ha sido emitido y aceptado según la ley antigua. Este combate determinará al gobernante legítimo del Imperio Catar. Termina solo con la victoria o la muerte. No se permite ninguna interferencia, bajo pena de ejecución inmediata. El anciano sacerdote levantó su báculo, luego lo bajó bruscamente. Comiencen. Drax no perdió tiempo, cargando a través de la arena con su lanza apuntando al corazón de Sira. La emperatriz se hizo a un lado, levantando su escudo para desviar la estocada. El impacto la hizo retroceder, pero mantuvo el equilibrio. Luchas como alguien infectado con la debilidad humana, se burló Drax, rodeándola. ¿Dónde está la emperatriz que conquistó el sistema Vega? ¿La que ordenó la ejecución de 10.000 rebeldes en Ordo Prime? Aprendió que hay más en la fuerza que matar, replicó Sira, avanzando con una serie de precisos golpes de espada que obligaron a Drax a retroceder.
El combate continuó, ambos guerreros demostrando la habilidad que había hecho que los guerreros Catar fueran temidos en toda la galaxia. Sira era más rápida, más ágil, pero Drax tenía poder bruto y alcance con su lanza. Desde la barrera, Alex observaba con creciente temor. Sira estaba luchando brillantemente, pero él podía ver lo que quizás otros no: se estaba cansando. Años de centrarse en el gobierno en lugar del entrenamiento de combate estaban pasando factura. Drax, que nunca había dejado de liderar tropas en la batalla, era el guerrero más acondicionado. Lo inevitable ocurrió a mitad del combate. El escudo de Sira desvió una estocada de la lanza, pero la dejó momentáneamente desequilibrada. Drax lo aprovechó de inmediato, barriendo sus piernas con el asta de su lanza. Cayó con fuerza, perdiendo el agarre de su espada. Un rugido se elevó de los partidarios de Drax mientras él apuntaba su lanza a su garganta. «Ríndete y acepta la ejecución con honor», exigió. «Un verdadero Catar nunca se rinde», respondió Sira, con sangre goteando de un corte en su frente. Drax levantó su lanza para el golpe de gracia. «Entonces mueres sabiendo que tu engendro defectuoso te seguirá a la oscuridad». Las palabras desencadenaron algo en Sira. Con una velocidad nacida de la desesperación, rodó para esquivar la lanza descendente, agarró un puñado de arena y se lo arrojó a los ojos a Drax. La multitud jadeó. Tal táctica se consideraba deshonrosa en el combate formal, pero no estaba explícitamente prohibida por las antiguas reglas. Temporalmente cegado, Drax rugió de furia, blandiendo su lanza salvajemente. Sira se puso de pie de un salto, recuperó su espada y aprovechó su ventaja. Su hoja conectó con la armadura de Drax, encontrando una costura y sacando sangre. Pero la ventaja fue breve. Drax, luchando a través del dolor y la visión limitada, anticipó su siguiente golpe y contraatacó con una eficiencia brutal. El asta de su lanza la golpeó en el abdomen, dejándola sin aliento. Mientras jadeaba, siguió con un golpe vicioso en su rodilla. Sira se derrumbó, su pierna cediendo bajo ella. El paralelismo con la condición de su hija no pasó desapercibido para nadie presente. Drax se paró sobre ella, el triunfo evidente en su postura. «Vean cómo caen los poderosos cuando abandonan nuestras costumbres». Se dirigió a la multitud. «Este es el precio de la debilidad». Levantó su lanza para el golpe final. «¡Alto!», resonó una voz. Todos los ojos se volvieron para ver a la princesa Lie de pie al borde de la arena, habiéndose escabullido de alguna manera de sus guardias. Con su pierna enfundada en hierro, se abrió paso lenta pero decididamente hacia los combatientes. «La princesa no puede interferir», gritó Drax. «Sáquenla de aquí». Pero Lie continuó avanzando, su pequeña figura imponiendo atención por pura fuerza de voluntad. Cuando llegó al lado de su madre, se interpuso entre Sira y la lanza de Drax. «Si la fuerza es todo lo que importa», la voz de la niña resonó con claridad. «¿Entonces por qué me temes, comandante Drax?». Un murmullo recorrió a la multitud. «No te temo, niña defectuosa», gruñó Drax. «¿Entonces por qué planeabas matarme después de la muerte de mi madre?», preguntó Lie. «¿Por qué no dejarme vivir si soy demasiado débil para ser una amenaza?». La expresión de Drax delató su sorpresa al saber de sus planes. «Quizás», continuó Lie, «temes que el pueblo pueda ver más allá de mi pierna, que puedan reconocer que la fuerza viene en muchas formas». Se giró para dirigirse a la multitud. «Mi madre ha gobernado Catar durante 20 años. Bajo su liderazgo, nuestro imperio se ha expandido más allá de todos los límites anteriores. Nunca ha perdido una guerra, nunca ha rendido territorio». La compostura de la niña era notable, su voz firme a pesar del peligro. Alex se dio cuenta de que mientras él le había estado enseñando a Lie a bailar, Sira le había estado enseñando a su hija el arte del liderazgo. «Y ahora», continuó Lie, «busca hacer nuestro imperio más fuerte reconociendo todas las formas de fuerza. No solo la fuerza de nuestros cuerpos, sino la fuerza de nuestras mentes, nuestra adaptabilidad, nuestra unidad». Señaló a Alex. «El humano me ha demostrado que las limitaciones pueden superarse, no fingiendo que no existen, sino encontrando nuevos caminos hacia adelante». Murmullos de acuerdo se extendieron por secciones de la multitud.
El rostro de Drax se contorsionó de rabia. Basta de esta manipulación infantil. Apártate o muere con tu madre. Levantó su lanza de nuevo, pero vaciló cuando varios de los guardias imperiales dieron un paso adelante, colocándose protectoramente cerca de la princesa. Desde el suelo, Sira habló, su voz dolorida pero clara. El comandante Drax me desafía porque teme al cambio. Teme un futuro donde el valor se mida por algo más que la destreza física. Luchó por ponerse de pie, apoyándose en su espada. Pero ese futuro ya está aquí. Señaló a la multitud, donde los rostros mostraban conflicto, incertidumbre, pero también curiosidad. Nuestro pueblo está listo para evolucionar más allá de las limitaciones de nuestras viejas costumbres. Nuestras costumbres nos han convertido en el imperio más temido de la galaxia. Gritó Drax. ¿Temidos? Sí, reconoció Sira. Pero no respetados, no admirados, no buscados como aliados. Conquistamos, pero no construimos. Destruimos, pero no creamos. Se enderezó, ignorando el dolor en su rodilla herida. Yo le daría a nuestro pueblo más que miedo. Fue un momento crucial. La reacción de la multitud determinaría el futuro de Qatar. La tensión llenó la arena mientras guerreros y civiles se miraban unos a otros, inciertos. El silencio fue roto por una sola voz, no de los guerreros de élite o las familias nobles, sino de un soldado común del propio comando de Drax. La emperatriz dice la verdad, gritó. Mi hijo menor nació con 6 dedos en una mano. Bajo nuestras leyes, debería haber sido descartado como defectuoso. En cambio, ahora fabrica las mejores astas de lanza en las provincias del norte. Su deformidad le da una destreza única. Otra voz se unió. Mi hermana no tiene la altura de una verdadera guerrera Qatar, pero sus estrategias de batalla nos han hecho ganar 3 campañas en los confines exteriores. Una por una, más voces se alzaron. Guerreros y ciudadanos admitiendo imperfecciones que habían sido ocultadas, compartiendo historias de contribuciones hechas por aquellos que serían considerados menos que perfectos bajo la interpretación más estricta de la ley Qatar. Drax miró a su alrededor con incredulidad mientras su apoyo se desmoronaba. Traidores, débiles. Este humano los ha corrompido a todos. Con un rugido de desesperación, se abalanzó no contra Sira, sino contra Lie, decidido a eliminar el símbolo de este cambio no deseado. Alex se movió sin pensar. En los meses de enseñar a Lie a bailar, su propio cuerpo había recuperado su fuerza y agilidad. Interceptó la carga de Drax, desviando la lanza con un movimiento que habría enorgullecido a sus instructores de combate en la tierra. Pero Drax era un comandante de guerra Qatar. Sus reflejos, perfeccionados por décadas de batalla. Se recuperó al instante, girando para enfrentar a esta nueva amenaza, su lanza un borrón en movimiento. Un dolor explotó en el costado de Alex. Y mientras el filo de la lanza rasgaba su ropa y entraba en su carne, se tambaleó, pero permaneció de pie entre Drax y la familia real. El humano defiende a nuestra emperatriz y princesa, gritó alguien desde la multitud. Con honor, añadió otro. Drax vaciló, de repente consciente de que el ánimo de la arena había cambiado decisivamente en su contra. Sus partidarios guardaban silencio, mientras que aquellos que favorecían la nueva visión de Sira se volvían más vocales. En ese momento de vacilación, Sira atacó. A pesar de su rodilla herida, se abalanzó con su espada, la hoja encontrando el hueco entre las placas de la armadura en el hombro de Drax. El comandante de guerra rugió de dolor, cayendo sobre una rodilla. Ríndete, Drax, ordenó Sira, su espada en su garganta. Ríndete y vive para ver el nuevo Qatar que construiremos. Por un momento, pareció que podría aceptar. Luego, con la desesperación de un verdadero fanático, se arrojó hacia adelante sobre la hoja de Sira. Mejor la muerte que la deshonra, jadeó mientras la espada le atravesaba el corazón. El silencio cayó sobre la arena mientras el cuerpo de Drax se desplomaba en el suelo. Sira se paró sobre él, su expresión solemne pero resuelta. Que quede registrado, anunció, su voz llegando a cada rincón de la arena, que el comandante Drax cayó por su propia elección en lugar de abrazar el cambio. Se volvió para enfrentar a su pueblo, una mano en el hombro de su hija,
la otra extendiéndose para apoyar a Alex, que se presionaba una mano contra su costado sangrante. A partir de este día, el Imperio Catar reconoce que la verdadera fuerza viene en muchas formas. Las leyes de sucesión quedan enmendadas. La dignidad para gobernar no será determinada solo por la perfección física, sino por la sabiduría, el coraje y la capacidad de guiar a nuestro pueblo hacia un futuro mayor. Miró a Lie, cuyo pequeño rostro brillaba con orgullo y determinación. La princesa Lie se erige como heredera al trono. Su camino hacia el gobierno será determinado por sus acciones y su carácter, no por la presencia de una barra de hierro en su pierna. Un vitoreo estalló en la multitud, vacilante al principio, luego creciendo en volumen y convicción. No todos se unieron, pero sí lo suficientes para demostrar que la marea había cambiado. Los Catar comenzaban a abrazar una nueva definición de fuerza. Mientras los médicos se apresuraban para atender las heridas de Sira y Alex, la emperatriz se inclinó hacia él, sus ojos dorados brillantes de triunfo a pesar del dolor. «Hemos ganado hoy», susurró. No solo un combate, sino un primer paso hacia un nuevo Catar. Alex sonrió a través de su dolor. Todo porque un sirviente humano le enseñó a bailar a una princesa. No, corrigió Sira, tomando su mano. Porque un guerrero de la tierra nos mostró que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en cómo superamos nuestras limitaciones. Mientras eran sacados de la arena, Alex alcanzó a ver a Lie caminando orgullosamente a su lado, su pierna con la barra de hierro moviéndose con una confianza recién descubierta. La pequeña princesa que una vez lloró al ver a los bailarines ahora mantenía la cabeza alta, un símbolo viviente de los cambios que barrían un imperio que había valorado la perfección física por encima de todo. En ese momento, Alex supo que su captura, el evento que una vez consideró la peor tragedia de su vida, había sido el comienzo de algo extraordinario. No solo para él, sino para toda una civilización al borde de la transformación. Y en algún lugar en la inmensidad del espacio, la Tierra esperaba, sin saber que sus futuras relaciones con el temido Imperio Catar serían moldeadas no por armas o tratados, sino por una simple danza enseñada por un prisionero a una princesa con una barra de hierro en su pierna. Si te ha gustado esta crónica de alianzas inesperadas y futuros reescritos, no olvides darle a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia desde los rincones más lejanos de la galaxia, donde la fuerza adopta las formas más insospechadas.